Si tienen alguna pregunta, me la pueden hacer por aquí, levantando la mano, o por el chat. ¿Ok? Entonces, esta presentación es del capítulo 14, 15 y 16. Ya el capítulo 14 ya lo expliqué. Entonces, no lo vamos a ver hoy para poder que nos dé tiempo de ver los 3 capítulos. Se supone que esos capítulos ya los vimos en las presentaciones de los compañeros. Pero yo quería verlos con ustedes para que tengan un poco más de información. De igual forma, también lo pueden buscar en el libro, es información que está en el libro. Y aquí estoy pasando rápidamente lo que vi, que pueden ver en el capítulo 14, que está ahí donde les dije. Si tienen alguna pregunta, me pueden contactar por chat o me lo escriben aquí. Ok, entonces, hoy vamos a ver el capítulo 15. Capítulo 15 tiene que ver con variaciones genéticas en la población. Antes que todo, esto que está acá son bacterias. Esas bacterias podríamos decir que son gram positivas o gram negativas. ¿Qué creen ustedes? Gram positivas. Ajá, ¿quién es? Por la atención, Aileen. Exactamente, Aileen. Déjame ver dónde la encuentro. Aquí está. Gram positivas por la tinción, porque son moradas. ¿Escuchó ahí el punto? Sí, profe, gracias. Ok. Si fueran rosadas, serían gram negativas. Y esto va a ser muy importante, no solo en biología, sino cuando ustedes se empiecen a ver microbiología. Entonces, primero vamos a pasar por la definición. La definición de una población es un grupo que incluye a todos los miembros de una especie que viven en una región específica. Y que además se pueden aparear entre sí. Ahí veo a alguien que se está conectando. Si quiere, mejor apague la cámara para que podamos solo ver la presentación. Y lo otro que vamos a ver es que los genes y el ambiente interactúan algunas veces. Entonces, algo muy importante es que la evolución... Voy un momento, chicos. Voy a ver si los puedo silenciar a todas un segundo. Ajá, listo. Los silencié. Si necesitan hablar, nada más prenden el micrófono. La evolución, en realidad, el término evolución nunca se puede medir en términos de individuos. La evolución ocurre en las poblaciones. Y es por esto que, hola Fío, si quiere apaga la cámara. Apáguese la cámara porque estamos en clases. Exacto, perfecto. Entonces, como les estoy diciendo, la evolución ocurre no en individuos, sino a nivel, cuando vemos evolución es a nivel de poblaciones. Pero los genes y el ambiente interactúan en determinadas características y ese es el ejemplo que trae el libro. Entonces, esto ya lo vimos en otros capítulos. Ahí tienen el fenotipo. ¿Cuál era el fenotipo? El fenotipo era, en este caso, sería de qué color es el ratón. Entonces, tenemos 2 fenotipos, ¿cierto? ¿Qué fenotipos son esos, Dayana? ¿Qué fenotipos son esos, Iliani? Alelos. Nope. Homocigoto y heterocigoto. Fenotipo. Gris y blanco. Exactamente. Sí, ¿Quién era? gris ¿Quién y es? blanco. Aileen. Ok. Gris y blanco. Esos son los 2 fenotipos. Y con Sí, estos características internas. 2 fenotipos tenemos 3 genotipos. ¿Cuáles son los genotipos, Jonathan? Jonathan a la 1. Jonathan a las 2. Diana, ¿cuáles son esos genotipos? Dominante y recesivo. No. Karen. Homocigoto dominante. Homocigoto y Heterocigoto. heterocigoto. Dominante. Exactamente. Homocigota dominante, heterocigota y homocigota recesivo.
Y acuérdense que estas características, que bueno, en ratones, al igual que en humanos, tienen 2 pares de cromosomas, Sí, homocigoto dominante, homocigoto dominante. cromosomas dan... Ah, excelente, muy bien, chicos. Ya aprendieron a apagar el micrófono. Y esos cromosomas lo que dan son los fenotipos, ¿ok? Entonces, como aquí ustedes pueden ver los fenotipos y los genotipos, se pueden dar cuenta de que el color de los ratones, el color gris es dominante, ¿ok? Y que además es una característica de herencia dominante. ¿Se acuerdan que cuando vimos algunas características, estas características no eran de herencia dominante, sino que teníamos otras cosas como la pleiotropía y otro tipo de características? Ok, pero esta sí es dominante. Bueno, ya eso lo vimos, población. Entonces, existe una cosa que se llama genética de poblaciones y eso lo que hace es dar evidencias o pruebas de la evolución. ¿Qué hace la genética de poblaciones? Estudia la frecuencia, la distribución y la herencia de los alelos de las poblaciones. Y para poder estudiar genética de poblaciones hay 3 conceptos muy importantes. Uno es el de la posagenética, que es la suma de los genes de una población. Otro es el de la evolución, que es el cambio de las frecuencias de alelos dentro de una población. Como ya les vengo diciendo, la evolución no sucede a nivel de individuo. A nivel de individuo uno nunca puede decir que evolucionó, porque lo que evoluciona son las poblaciones. Y tenemos la regla de las frecuencias de alelos. Lo que quiere decir es que si hay 2 alelos, la suma de los 2 alelos es 1. Y ahí hay un ejemplo, pero también puede ser, vamos a ver si puedo hacer esto aquí, que esto sea así. Ay, es que tal vez esta, es esta. Sorry por la mala letra, ¿verdad? Que es que estoy sin mouse. 0.75 de A, ¿y cuánto entonces sería la cantidad de la minúscula? 25. Punto 25. 0.75. Correcto, muy bien, 0.25. ¿Por qué? Porque la suma de las dos, y santísimo, tiene que dar 1. En este caso, las 2 frecuencias son iguales. En este caso hay muchísimos más alelos mayúscula que minúscula. Ok. Vamos a ver. Y este dibujo de aquí es lo que está representando eso. Entonces, aquí pueden ver, si ven bien, que es esta frecuencia. ¿Sí entienden cómo saqué esa frecuencia? Voy a borrar esto de aquí. Bueno, la cosa es que cada uno de estos ratones tiene 2 alelos. Entonces, la posagenética es la suma de los genes de una población. Entonces, este aporta 2, este aporta 2, este aporta 2 y este aporta 2 y están aquí puestos, ¿los ven? Porque estos son homocigotas dominantes. Ahora vamos a ver los heterocigotas. Este aporta una mayúscula y una minúscula, una mayúscula y una minúscula, una mayúscula y una minúscula. Todos estos que son heterocigotas y estos van a aportar minúsculas. Y luego vamos a sumar esto, que da 50, y se van a dar cuenta que hay 25B mayúsculas y 25B minúsculas, que sería lo mismo de esto. Que el 50%. Ajá, correcto. Ok. Y eso tiene que ver con la ley de Hardy y Weinberg. Yo creo que lo único que yo no tomé en cuenta es que esta es la exposición que van a hacer los compañeros. Si mal no me acuerdo, ¿verdad? A algunos de los compañeros les falta exponer este capítulo. ¿O no? Voy a revisar un Sí, momento. es el capítulo 15, ¿verdad? Ajá. Sí, a nosotros.
Sí, entonces voy a terminar de explicar esto y voy a dejar esto para después porque no quiero interrumpir con la exposición de los chicos. ¿Ok? Pero bueno, voy a terminar por lo menos de explicar esto. Ahí. Ok. Entonces, la ley de Hardy-Wimber lo que dice es que la población está en equilibrio. Y si una población está en equilibrio, ¿qué es lo que tiene que pasar? Bueno, que no puede haber mutaciones, que no puede haber flujo de genes entre poblaciones. Eso quiere decir que la población 1 no puede estarse mezclando con otra población que le meta otros genes. La población debe ser muy grande porque ya ahora vamos a ver que las poblaciones pequeñas sufren mucho más de desequilibrios y que todos los apareamientos tienden a ser aleatorios, ¿ok? Acuérdense cuando vimos aquellos experimentos de los pájaros que les crecían la cola, esos apareamientos no eran aleatorios. ¿Por qué? Porque las hembras escogen a animales que tengan la característica diferente, pero hay algunas características que los apareamientos son aleatorios. Si volvemos a nuestra población de ratones, si los apareamientos fueran aleatorios, entonces un ratón, una ratona no tendría preferencias por un ratón gris o por un ratón blanco. Ella le daría igual si fuera gris o blanco. Y no va a haber selección natural. Todos los genotipos tienen que reproducirse con el mismo éxito. Ya sabemos ahora perfectamente que parte o una de las características más importantes de la evolución son las mutaciones. Entonces aquí hacen un experimento donde, bueno, las mutaciones ocurren de forma espontánea. Lo que pasa es que a nivel de ecología hay algunas mutaciones que sirven o que se quedan y otras mutaciones que no le sirven al nuevo ambiente y por lo tanto no se preservan a lo largo de las especies. Entonces aquí inician con unas colonias bacterianas que nunca habían sido expuestas a antibióticos, ¿ok? En esta placa de aquí arriba. Y luego con este terciopelo lo ponen sobre las bacterias quedan impregnadas ahí y se transfieren las colonias a 3 cajas de Petri que contienen antibióticos. Se incuban las cajas y estas bacterias que ven aquí abajo, en teoría tenían que haber salido todas estas bacterias, pero pueden ver que hay muchísimas menos bacterias y que las bacterias están en el mismo lugar. ¿Por qué? Porque si pueden ver, entonces, esta bacteria de aquí arriba tenía resistencia a streptomicina. Entonces, si fuera esto una población de bacterias, estaríamos seleccionando las que tienen una mutación para ser resistentes a un antibiótico. Ok. El otro, que es que el flujo de genes cambia las frecuencias, son como cuando insertamos nuevos alelos a la población, de los que no están acostumbrados. Y lo último que voy a explicar es la deriva genética. Entonces, en la deriva genética, las frecuencias de alelos pueden cambiar en poblaciones pequeñas. Aquí tenemos la misma cantidad de ratones, la misma población de ratones, pero como hay pocos recursos, en cada generación solo se aparean 2 individuos. Y esos individuos son elegidos al azar, ¿ok? Y al azar tiramos una moneda y la moneda salió que se iba a parar el individuo número 5, que es este. Tiramos otra moneda y nos salió este individuo. ¿Qué va a pasar con esto? Vean que las frecuencias aquí cuando empezamos son 50 y 50. Si estos individuos se aparean, son los únicos 2 que se aparean, y se aparean entre ellos, ¿verdad? Entonces, esto es lo que va a pasar. La frecuencia de B minúscula va a disminuir. ¿Por qué? Porque el ratón que escogimos al azar, aquí estamos escogiendo al azar 3 B minúsculas y un B mayúscula.
Entonces, nuestra nueva población, la generación 2 de estos ratones, va a ser así. Y si volvemos a hacer lo mismo y escogemos 2 ratones al azar, que son estos 2 que están en el círculo, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué creen que va a pasar? A ver, alguien, Dayana, Va a ser, Justin, va a ser 100% homocigoto recesivo. correcto, muy bien, Justin. Va a ser 100% homocigota recesivo. Y entonces ya perdimos una característica completa. Y esa característica no la vamos a poder recuperar. Y este suceso es lo que se llama deriva génica. ¿Ok? Lo que quiere decir es que las frecuencias de los alelos pueden cambiar en forma aleatoria y podemos perder características a través del tiempo, simplemente porque esos individuos que tienen esas características no se están apareando. El otro que vimos es que el tamaño es muy importante. ¿Por qué? Porque en poblaciones pequeñas hacer esos cambios trae muchísimo más efectos, más deriva génica que en poblaciones grandes. En poblaciones grandes la frecuencia de los alelos permanece relativamente constante. ¿Ok? ¿Qué hora es? Voy a continuar un poquito más. Entonces, esto es lo que se llama efecto de cuello de botella. ¿Y por qué están los elefantes marinos en este caso como ejemplo en el libro? Porque los animales marinos tienen muy poca variación. Entonces no han cambiado a través de los años. ¿Qué es lo que puede pasar? Hay un tipo, vean aquí. Aquí dice que aquí hay un montón de poza genética. Esta es la poza genética de la población, ¿verdad? Hay cantidad iguales de azules, rojos, amarillos y verdes. Pero un suceso reduce de manera drástica la población. Y lo que pasa es que solamente deja individuos que tienen 2 tipos de alelos. Solamente van a quedar azules y amarillos. Pero esto es por casualidad. Eso fue lo que quedó de la población disminuida. Y estos, cuando pasa ese suceso, pueden volver a reproducirse, pero no hay forma de que reproduzcan algo que no tienen, por lo cual perdimos ahí alelos rojos y azules. ¿Ven que vuelve a estar estable la población? Lo que pasa es que por este suceso perdimos alelos. ¿Ok? Y lo otro que hablan muy bien en el libro es el efecto fundador. Y también habla de la endogamia. Entonces voy a explicar un poquito el efecto fundador. El efecto fundador es cuando una característica viene a partir de unos progenitores y este progenitor ha sido muy exitoso. Y entonces reproduce este efecto. El ejemplo del libro es de una mujer menonita que tuvo un hijo que tiene 5, si lo ven bien, este niño de aquí tiene 6 dedos. Y eso es un síndrome que se llama Ellis-Van Crowell. Vasos pequeños, piernas cortas y un dedo adicional. Además de eso, tienen padecimientos cardíacos, etc. ¿Qué es lo que pasa? Que como ellos son menonitas y los menonitas solo se pueden reproducir entre ellos, toda la población está relacionada. Entonces, toda la población o mucha parte de la población va a tener este defecto congénito. ¿Ven ahí las manitas que tienen 6 dedos? Lo otro es apareamiento selectivo. ¿Se acuerdan que dijimos que para poder hacer esos cálculos de Hardy-Weinberg, la población tenía que estar en equilibrio? Y que cuando la población estaba en equilibrio, las características se determinaban al azar. Pues ya vimos que hay algunas características o algunos individuos que no se aparean al azar. Por ejemplo, entre los gansos.
Entonces, esto también va a variar cómo se comportan los genes y cómo se comporta la evolución. Presiones selectivas opuestas, esto lo que quiere decir, creo que también lo habíamos hablado algún día, es que, por ejemplo, a estas jirafas, la más grande tiene más posibilidades de ganar un combate por dominio. O sea, que agarra el cuello y le pega a la otra y puede ganar un combate con otra jirafa. Pero esta misma característica de del cuello muy largo hace que además de poder ser muy dominante, sea muy vulnerable a la hora de que esta jirafa tiene que ir a tomar agua, si no vean. Primero, se le hace difícil tomar agua y segundo, queda expuesta a que cualquier depredador la agarre desprevenida. Entonces aquí tienen una tabla, la tabla del libro es la 15.1 en el libro viejo, en el libro nuevo sería la 16.1 y dice más o menos cuáles son las causas de la evolución. Entonces, esto es súper importante, esto definitivamente puede venir en el examen. Causas de la evolución: mutación, flujo de genes, deriva genética, apareamiento no aleatorio o selección natural y sexual. Que es otra cosa que es muy importante, tienen que saber lo que significan cada una de estas palabras. ¿Qué significa mutación? ¿Qué significa flujo génico? Ya lo hablamos. ¿Qué significa deriva génica? Apareamiento no aleatorio y selección natural. ¿Cuáles son las posibles consecuencias de esto? ¿Cuál es la posible consecuencia de la mutación? Crea nuevos alelos y aumenta la variabilidad. ¿Cuál es la consecuencia del flujo génico? Aumenta la semejanza de poblaciones diferentes. Deriva génica, es lo mismo. Origina un cambio aleatorio en las frecuencias. ¿Y qué pasa con esto? Puede eliminar alelos o características. Apareamiento cambia las frecuencias de los genotipos, más no las frecuencias de alelos. Podría cambiar las frecuencias de alelos en algún momento. Déjenme ver nada más qué hora es. Estamos súper bien. Hay tres formas en que la selección afecta a una población con el paso del tiempo. ¿Ok? Puede ser selección direccional, selección estabilizadora y selección disruptiva. Eso se lo voy a dejar a los compañeros para que lo expliquen. Y si no, ustedes lo pueden leer en el libro. Y lo vamos a dejar hasta aquí, porque no quiero decir todo lo que los compañeros tienen planeado decir, que yo me imagino que ya deben de tener algo hecho para la exposición. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Voy a dejar de grabar.